Lo que vamos a hacer en esta mañana es simplemente la introducción a este libro, esperando que en el futuro, en la medida en que vayamos desgranando el mensaje, pues el Señor nos vaya hablando y nos vaya indicando cosas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una pincelada un poquito general del mensaje de Zacarías a su pueblo y a nosotros. Yo creo que en el primer versículo de este libro está la clave para la comprensión de todo lo demás. Y nos vamos a fijar en lo que dice ese primer versículo, que cuando lo leemos así, sin más, pues nos deja un poquito desorientados porque no sabemos realmente qué es lo que dice ahí. El versículo reza así: en el 8º mes del año segundo de Darío, un rey, un emperador, llegó esta palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. De algunos profetas, apenas si sabemos cómo se llaman, pero aquí se nos presentan 3 generaciones. Y eso enseguida nos tiene que hacer pensar que Dios está transmitiendo algo por medio de esta información. Y luego se nombra el abuelo, probablemente, no solo porque el Señor quiera decir algo aquí, sino porque era el más conocido de todos en ese momento, y dice hijo de Ido. Ido es fijado, pero fijado en el tiempo. Fijado en el tiempo. Dilo conmigo, fijado en el tiempo. Entonces, lo que tenemos aquí, o el mensaje que capta enseguida el que lee este libro en lenguaje original, es el siguiente: el Señor se acuerda de su pueblo y el Señor lo bendice en el momento fijado. El Señor se acuerda de ti y el Señor te bendice en el momento en el que Él lo ha fijado. Y esto es maravilloso porque esto nos introduce a este libro. Uno puede escuchar una frase así, quedarse un poquito frío. Bueno, vale, de acuerdo. Pero, por favor, imagínalo en el contexto correcto. Dios, el Todopoderoso, se acuerda de ti para decir cosas buenas sobre tu vida en un momento fijado, en un momento que tú no puedes controlar, pero que Dios sabe. Imagínate eso. Dios se acuerda de ti. Pero no para castigarte, sino para bendecirte en un momento que Él ha puesto. Ahora, vamos a preguntarnos de qué se acordó el Señor. Dios calibra lo que es recto y lo que no es recto. En 1:16 se nos habla de que el Señor aplica una plomada a nuestra vida, a ver lo que es recto y lo que no es recto. Él mide, dice el capítulo 2, versículo 1, con un cordel. Él pesa, se nos dice en el 5:6. Queridos, lo que tantas veces hemos escuchado ya desde aquí: a Dios todo le importa. A Dios todo le importa. A Él le importa nuestro corazón y nuestras intenciones. A Él le importa nuestra mente y sus pensamientos. A Él le importa nuestra vida y sus hechos, porque todo será pesado, todo será calibrado, todo será medido, todo será juzgado. Hay un registro divino tremendamente exacto. No vivimos al margen de Dios. Tú, como criatura humana, vives en el centro de su interés personal. Esta vida no es un limbo de caos. No son casualidades, sino que es un camino claramente delimitado donde Dios está junto a nosotros. Un camino bajo la luz de Dios. Y mientras que tú vas caminando, haciendo y deshaciendo, Dios va calibrando, midiendo, pesando, tomando nota. Es curioso que se nos diga aquí que Dios se acuerda de los presos.
de los presos. Qué extraño. Y realmente es que Él nos ve así. Él nos ve tan necesitados, tan limitados, tan dependientes. Y al acordarse de los presos, Él nos ofrece una pista de cómo nos valora. En el 1:8 dice: el que os toca, toca a la niña del ojo de Dios. Dios no solamente está midiendo y está calibrando todo, sino que tiene su vista puesta sobre ti. Y quien te toca está tocándole el ojo a Dios. Y Él te ve. Y sabe que tú eres una persona generalmente que está en pecado, que estás preso, que estás presa, que parece que no tienes ninguna salida. Es decir, queridos, Dios, cuando mide y todo eso, no solamente se acuerda de las miserias que nos caracterizan, de que somos polvo, sino también se acuerda de sus promesas, de que somos sus hijos, de que nos ama, de que somos la niña de sus ojos. Y eso hace la diferencia, porque si no fuese por amor, ¿qué íbamos nosotros a esperar de Dios? Mirad, yo era un niño pequeñín y la maestra de la escuela dominical, a la maestra se le ocurrió decir algo y dice, ella tenía buena intención sin duda, nos dijo que cuando estuviésemos en la presencia de Dios, todos allí reunidos, nuestra vida se desarrollaría, se vería delante de nosotros como en un gran cine. Toda nuestra vida saldría allí. Yo no tenía ni 8 años. ¿Y sabéis lo que yo pensé? Prefiero irme al infierno. Y no tenía ni 8 años. Porque si nuestros pensamientos, nuestros hechos y nuestros desechos aparecieran ahí, ¿dónde nos íbamos a esconder? Mira, el Señor no solamente se acuerda de eso, sino que nos recuerda el por qué nosotros llegamos tantas veces en nuestra vida a una situación de cautiverio, de estar presos o aprisionados. Dice el capítulo 7 del 11 al 13, ellos rehusaron escuchar. Se está refiriendo al pueblo de Dios. Y volvieron la espalda rebelde. Y se taparon los oídos para no oír. Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo por parte del Señor de los ejércitos y sucedió que, como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos. Queridos, estamos frente a un Dios tremendamente serio. Estamos ante un Dios que tiene unas demandas a nuestra vida, a lo que nosotros hacemos o no hacemos, a lo que pensamos. Dios es Dios y nosotros somos simples criaturas. Y entonces cuando nos vemos en esa luz, nosotros nos quisiéramos deshacer y no existir. Pero el Señor no solo te mira así, en tu rebelión y en tu rebeldía. ¿Cuántas veces te ha hablado y tú has pasado? Él te ve de una forma diferente. Ahora toca escuchar. Ahora toca que tú abras el corazón. Toca pedirle al Señor sensibilidad para que cuando aprendamos algo, apliquemos su palabra en nuestras vidas, en todas las áreas, en todos los sentidos. Ay, hermanos, si hay una cosa, una de las que me he traído de Alemania, cuento las cosas así un poquito por no echarme a llorar, ¿sabéis? Yo no sé para qué van a celebrar el 5º aniversario de la Reforma en Alemania, el 5º centenario. No sé para qué. No cuenta para nada. No cuenta para nada. Las iglesias se han prostituido. La verdad no importa. La gente va detrás de lo que te hace sentir bien, no de lo que Dios dice en su palabra. Es una pérdida de tiempo a veces siquiera hablar de lo que dijo aquel hombre hace 5 siglos, porque nadie le hace caso, empezando en las iglesias que él
fundó. Queridos, el Señor está ahí, al Señor le interesa, el Señor se acuerda. Por lo tanto, no solo Él se acuerda, y ya de eso vamos a estar hablando en las semanas que siguen, sino que dice que el Señor bendice. ¿En qué consiste la bendición del Señor? Berequías. Permitidme que describa la situación aquí referida, antes de dar contestación a la pregunta. En el capítulo 3 se nos muestra una imagen muy curiosa. El sacerdote principal, que se llama aquí Josué, está delante del Señor. De hecho, Él nos representa a todos nosotros, que somos sacerdotes del Señor, como nos lo dice Pedro en su carta. Y dice que no solo Josué está delante de Dios, sino que Satanás también está allí para acusarle. Y se nos dice que las ropas de Josué son viles, son sucias. Es decir, que ha pecado, que él está sucio delante de Dios. Y ahí el enemigo de nuestras almas juega con ventaja. Él sabe que somos pecadores, miserables, atados por cuerdas invisibles que nos arrastran hacia el pecado. Es un cuadro tremendo, todo sucio, frente a un Dios que demanda pureza y santidad absoluta. Cuando el sacerdote entraba en la presencia del Señor, ¿os acordáis? Una sola vez al año, aquel lugar santísimo. Le ataban una cuerda en el tobillo bien fuerte. ¿Por qué? Porque si él no entraba puro y santo, Dios lo exterminaba. Y como allí no podía entrar alguien, tenían que tirar de la cuerda para sacarlo. Qué seriedad, ¿verdad? Es también en la primera carta de Pedro, en la que leemos las siguientes palabras: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. ¿Tiene el enemigo de nuestras almas razón? Cuando nos planta delante de Dios y dice, mira, está sucio, está sucia, no sirve para nada. Pues no, porque el Señor lo reprende diciéndole, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Todos nosotros, queridos, por la obra de Cristo, somos como tizones arrebatados del fuego. Quizás el enemigo ha dicho, si este ya se va a consumir, no hay esperanza. ¿Para qué seguir siendo cristiano? ¿Para qué buscar a Cristo si todo es lo mismo? Pero de repente viene Dios, y eso es lo que da a entender la Escritura, que Dios viene y dice, ahí hay un tizón que está a punto de quemarse, pero ese tizón es mío. Y Dios mete su mano y nos saca de la hoguera del diablo. Dios viene y dice, no es un tizón que se vaya a quemar, es mío, aleluya. Mira, tú eres un tizón, le dicen al sacerdote, un tizón arrebatado del fuego. Hermano, hermana, ¿os imagináis eso? Dios mete la mano en nuestra sociedad, en nuestra miseria, en el fuego, en lo que nos quiere destruir, y nos agarra, nos sostiene. Y dice Dios, tú eres un tizón arrebatado del fuego. Eso me gusta, ¿sabéis? Porque un tizón es algo que se consume sin más, sin sentido, que arde y se va. Como tantas vidas, consumiéndose en el pecado, en la miseria, cada vez peor, cada vez menos, cada vez más quemados, para nada. Es curioso, ¿no?, que Dios dice en otra parte de su palabra que Él no apagará el pábilo que humea. No es lo mismo arder como luz, consumirte con sentido, servir en tu cometido. Si te quemas, quémate por Dios. Si te quemas, que tu luz alumbre, pero no que lleves una vida que se va quemando poco a poco y no sirve para nada, no sirve para nada. ¿Sabes qué quiere decir eso? Mira, cuando una vela comienza a consumirse, la mecha se pone a humear, ¿verdad? Y a veces la mecha se hace larga, la luz pobre, aunque al principio la luz estaba bien. De repente la luz empieza a mermar y a echar humo y a apagarse. Y entonces te das cuenta de que lo único que tu vida está produciendo quizás es humo. La gente alrededor tuya, cuando se entera de cómo es tu vida, solamente tose. ¿Y qué se hace cuando una vela prácticamente se va
apagando que solo queda mecha y humo. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Pues se la sopla para apagarla. Hay algunos que lo hacen así, para que ya no eche humo, pero dice que nuestro Dios no apagará el pábilo que humea. Ahí puede estar ese creyente, hermano, que parece un pábilo humeante. Mira, ya no da mucha luz, pero Dios le dice, no, yo no lo apago. Hay hermanos, hay hermanas, hay personas que parecen más quemados que la pipa de un indio. Piensan que ya se acabó la historia, que no hay nada que hacer con su vida, que su futuro está ya marcado, que no vale la pena luchar por su matrimonio, que no vale la pena luchar por esos hijos que se han puesto rebeldes, que ya pasó. Pero Dios mete su mano en el fuego para rescatar. De eso se nos habla aquí. Por cierto, ¿sabes qué hacían en el lugar santo? En el lugar santo también había unas lámparas alumbrando. Y en un candelero hermoso de 7 brazos tenían sus mechas. Y resulta que a veces esas mechas o pábilos empezaban a humear. Pero como Dios es bueno, les había dado una orden a los sacerdotes y les había dicho, coged un pequeño plato, y ellos tenían unas tijeras en sus manos, y cuando empezaba la mecha como a querer apagarse y empezaba a humear, y la luz empezaba a disminuir, venía el sacerdote, ponía el platito y agarraba y cortaba. Y esa ceniza que caía de esa mecha no la tiraban al suelo, sino que la ponían sobre un platito en el altar. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que esa luz, que esa mecha representa tu vida y mi vida, que por causas, muchas veces si tú quieres, del servicio, de la vida cristiana o del pecado, hay momentos que te sientes sin fuerza y que muchas veces te sientes como que tu luz se va a apagar, pero el sacerdote eterno, Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, llega delante de ti y esta mañana está ahí y te dice, a ver, no tengas temor. Te has desgastado por la vida, te has desgastado en el servicio, pero yo voy a hacer que vuelvas a alumbrar. Y no tira tu servicio por los suelos, sino que lo guarda y dice, este es el servicio que mi hija ha dado a mi obra y yo lo voy a recompensar, porque si alguien es fiel, ese es Dios, porque para Dios todo cuenta. Para Dios todo cuenta. En Judas 1:22 leemos una declaración de propósito eterno por parte de Dios. Dice, tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Estamos intentando contestar a la pregunta inicial, ¿en qué consiste la bendición del Señor? Hasta ahora hemos dicho que lo primero que Él hace es arrebatarnos del mismísimo fuego, de lo que nos consume y de aquello que acaba con nosotros. Él nos quiere sacar de ahí, a pesar de cómo seamos y de cómo estemos. Repito, queridos, muchos de nosotros arden sin sentido, son consumidos sin propósito, pero eso no es todo, sino que aquí se añade algo más, algo tremendamente poderoso. En 4:6 leemos, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Cómo se puede arder? Dejar de ser consumidos sin sentido por medio del Espíritu Santo. Queridos, no es lo que nosotros podamos hacer, ni muchísimo menos. No se apela a nuestra propia fuerza, por mucha que pretendamos tener. Aquí de lo que va es del poder del Señor desatado en nosotros por medio del Espíritu Santo, ni más ni menos. Ay, queridos, es como para echarse a llorar de alegría. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo quiero leer otras palabras del profeta que describen con más detalle lo que el Espíritu de Dios está dispuesto a hacer en tu vida y en mi vida. Dice, y derramaré sobre la casa de David, esto lo leemos en 12:10, y sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica. Mira, cuando lo que te toca a ti es Dios y su espíritu, son dos cosas, espíritu de gracia, eso te hace sentirte seguro delante del Señor y tranquilo delante del Señor, y de súplica. ¿Sabes lo que hace que tú hagas ahí? Que ores como un campeón del mundo, y no en tu casa solamente, sino también en presencia de Dios en la iglesia. Dice, y me mirarán a mí,
a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Lo que el Espíritu Santo hace cuando el Señor lo derrama sobre su pueblo es tocar profundamente nuestro corazón y nuestra mente, los sentimientos, las actuaciones, las convicciones, todo es transformado y cambiado. A mí me gusta leer la historia de Pedro. Yo al que más cito de todos los apóstoles es a Pedro, ¿no? Pedro era un gallina, y salta al ruedo de Jerusalén y predica públicamente. Queridos, todos los seguidores de Cristo son transformados, fortalecidos, sanados, capacitados. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más queremos? Y todo eso ocurre por el poder del Señor, por la actuación directa sobre nuestras vidas del Espíritu Santo. No por fuerza, ni poder, no con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Tú puedes esperar que el Señor, por medio de su espíritu, toque tu vida y la transforme de una manera totalmente radical. Anoche, durante la cena del amigo, allí en la Caleta, 4 señoras oraron recibiendo al Señor Jesús en sus vidas. Eso es una pasada. Ahora estamos viendo a ver qué es lo que hace el Espíritu, qué es lo que cambia, qué es lo que transforma, a ver si fue el Espíritu de Dios y no que nosotros las incitamos a ciertas cosas. ¿Sabes? Esto del Espíritu no depende ni de ti ni de mí, sino del mismísimo Señor. No dijo Él que el Consolador vendría, no dijo que Él no nos dejaría, no dijo que iba a vivir en nosotros, no dijo que nos escogería como templo. Espíritu de gracia y de súplica, dependencia del Señor. Lo miraremos a Él, lo amaremos, nos lamentaremos, tendremos convicción de pecado. Y yo te pregunto si tú has pasado por ahí, que hayas sentido que el Espíritu te toque y que entonces tú sientas esa convicción de pecado y ese amor por un Señor que te está tocando, queridos. De esto va Zacarías. Y hay un momento en el que eso ocurre. ¿De qué momento fijado se está hablando aquí? Bueno, esta es la tercera pregunta y última de esta mañana. Dado que el nombre Ido significa momento fijado, ¿de qué kairos, de qué momento fijado se está hablando aquí? Voy a ser muy conciso con eso. El tiempo de renovación espiritual para algunos, o de renacer para otros, o de renovación para los terceros, ¿sabéis cuándo sucede? ¿Sabéis cuándo es el tiempo de salvación y la hora del Señor? Que alguien me lo diga. Hoy, ahora es el tiempo, ahora es el tiempo. Yo quisiera leeros unas palabras del mismo profeta Zacarías en el capítulo 13, versículo 1. Aquel día, dice, habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. Queridos, hay momentos de Dios. Y no tenemos que esperar expresiones extrañas. Hay momentos donde tú sabes que Dios está hablando a tu corazón y que está exigiendo de ti una respuesta. Y esto sucede con frecuencia. Y nosotros tenemos que rendirnos a esa palabra del Señor, a esa voz del Señor, a ese toque y decir, de acuerdo, Señor, aquí estoy, haz lo que tengas que hacer conmigo. Vamos a recordar lo que dijimos al principio de este mensaje. El Señor se acuerda de su pueblo, está pensando en ti y quiere bendecirte en el momento fijado. Y ese momento de bendición puede ser para tu vida ahora. Dios quiere que sea ahora. Ese día es hoy. Ese momento es ahora. El kairos de Dios para tu vida es ahora. Ahora es la hora. Dilo conmigo. Ahora es la hora. Al margen de cómo el enemigo te acuse,
al margen de tus propias miserias. Dios quiere hacer una obra contigo ahora. La bendición del Señor te quiere alcanzar, te quiere rescatar del fuego, quiere limpiar toda la vileza y suciedad y cambiarlas por ropas puras, limpias. Él quiere derramar de nuevo el poder del Espíritu Santo en ti. En 2 Corintios 6:2 leemos: en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Mira, ahora es el tiempo propicio. Mira, ahora es el día de salvación. Tú no tienes que esperar una visión especial para ti, un fuego que descienda sobre ti. Ahora es el día. Las promesas del Señor son vigentes en este momento. Oh, queridos, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he recogido. Una sola condición, una sola. Dios quiere escucharte. Él te escucha ahora. Ahora es el tiempo, ahora es tu tiempo, tu momento, tu oportunidad. Yo leí de un padre que le gustaba llevar a su hijo a las subastas. Entre otras cosas, le decía: hijo, cuando uno puja en la subasta, tiene que saber de antemano el precio límite. Y queridos, existe el peligro de que entremos a la vida cristiana con la idea de un precio límite, pero Jesús no nos permite que lo fijemos. Lo que Él dijo fue: todo el que quiera salvar su vida, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la ganará, la salvará. Queridos, no conocemos el precio de la obediencia, pero sí la radicalidad que eso debería de conllevar. Mientras nosotros queramos guardar la ropa seca y nadar a la vez, no va a funcionar. Ese espagat no funciona. El precio ha de ser todo por el que lo merece todo. En cierta ocasión, y esto ocurrió de verdad en Carolina del Norte, un error administrativo propició que un soldado empleado de suministros y sin ningún tipo de preparación formal tuviera que saltar en paracaídas con la División 82 aerotransportada. Es decir, llegaron allí y se lo llevaron. Imaginaos eso. Nunca lo habían... ¿Alguno de vosotros ha saltado alguna vez de un avión? ¿Tú? Dos. Imaginaos que os hubieran sacado de un almacén donde estabais poniendo... Y dice, no, a ti te toca saltar. Oye, pero yo, nada, a obedecer, ¿no? Total, Jeff Lewis, así se llamaba el pobrecito, después de saltar y de aterrizar ileso, dijo que cuando saltó estaba haciendo simplemente lo que se supone que un buen soldado debe de hacer siempre. Estaba obedeciendo órdenes. Y además añadió, el ejército dijo que yo estaba calificado para dar ese paso. No me correspondía a mí cuestionar eso. Queridos, si Dios nos ve como nos ve, no está en nosotros cuestionar eso. No está en nosotros cuestionar lo que Dios quiere hacer. No está en nosotros cuestionar lo que Dios quiera demandar. No está en nosotros cuestionar a dónde Él nos quiera llevar. No está en nosotros cuestionar. Zacarías, el Señor se acordó de los presos, que son sus hijos. Los midió, los pesó, los calibró. Y entonces Dios dijo, Berequías. Yahvé, el Señor, bendijo. Mete su mano en el fuego con tal de sacarnos de ahí, nos limpia por medio del Espíritu Santo y nos hace iluminar donde nos pone. Ido, fijado en el tiempo, ahora es el tiempo de salvación. Mira, si tú te abres al Señor, si tú le dices, Señor, mira, yo estoy aquí, haz conmigo algo nuevo. Yo sé que no me lo merezco, yo sé que no doy la talla, yo sé que cuando tú pones tu plomada yo estoy torcido, que cuando me mides soy corto y que cuando me calibras estoy fuera de ritmo. Lo sabemos, eso es lo que hace el pecado con nosotros.
Pero si nosotros le decimos, Señor, ha llegado el momento de una entrega especial de mi vida a ti, yo quiero eso, yo quiero esa bendición, yo quiero que tu Espíritu me renueve y haga algo totalmente nuevo conmigo. El Señor te va a escuchar y tú vas a saltar a ese vacío sabiendo que el Señor está contigo, que el Señor va a acompañarte, que el Señor va a estar a tu lado, porque el Señor se acuerda de su pueblo y lo bendice en el tiempo, en el momento fijado. Y queridos, dejadme que lo diga una vez más. Tú no eres quien para fijar el precio de lo que es tu entrega y desobedecer al Señor y decirle, bueno, ya lo haremos. ¿O prefieres dar un paso de obediencia para lo que el Señor te ha estado preparando y te ha creado? Mirad, esto es la base de una vida de un cristiano. El Señor se acuerda, el Señor bendice y lo hace con su cronología, en su momento, en su tiempo.